Buenas noches a todos. Daros la bienvenida nuevamente desde las webinars internacionales de la Sociedad Española de Medicina Cirugía del Pie y Tobillo. Hoy tenemos un tema muy interesante que es Charcot-Marie-Tooth y que, bueno, esperamos que haya muchas preguntas y que sea del interés de todos. Agradeceros la asistencia y agradecer a Acuña Fombona pues, la colaboración que nos ofrece para mantener estos webinars. Yo, sin más, quiero dar la palabra a nuestra vocal de comunicación, a la doctora Sandra Catalán, para que nos presente a los ponentes y os indique y os dé la información de las normas que habitualmente tenemos para estos webinars, para que hagáis las preguntas. Sandra, cuando quieras. Bueno, buenas noches a todos. Reiterarme en las gracias a Acuña Fombona, que sin ellos esto no sería posible. Entonces, dos pequeños detalles técnicos para todos los asistentes. Si queréis hacer preguntas, tenéis que hacerlo a través del chat de preguntas. Ahí en el panel de la derecha, en el panel de control, hay una opción que pone preguntas. Ahí podéis hacer las preguntas que serán para el ponente y para el moderador. En el caso de que tengáis algún problema técnico, tenéis que hacerlo a través de la opción de chat. Ahí es donde lo leerá el técnico de la plataforma y lo leeré yo también y entonces intentaremos arreglaros lo que pase. Sin más preámbulos, voy a dar paso al doctor Mario Herrera. El doctor Mario Herrera es un compañero traumatólogo especialista en pie y tobillo de amplia experiencia científica y en todos los ámbitos, que trabaja en el Hospital Universitario de Canarias y será el moderador de esta charla. Adelante, Mario. Pues nada, buenas noches a todos. Y bueno, para mí, primero agradecer a la sociedad y a la Junta Directiva por poder moderar esta charla, muy interesante, y sobre todo por el ponente, el doctor Sergio Tejero, que no solo es un amigo, sino también un excelente compañero de la sociedad. El doctor Sergio Tejero, pues, que es el coordinador de la unidad de pie y tobillo del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla. Tiene una amplia experiencia también en cirugía de pie y tobillo, especialmente en el tema que nos toca, sobre el Charcot-Marie-Tooth, pues ha dado muchas charlas y la verdad es que tiene bastante experiencia, sobre todo interesante su concepto sobre la transferencia tendinosa, que veremos a continuación. Recuerden que la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth es la neuropatía sensitivo hereditaria más frecuente, que no es una enfermedad letal, tiene la misma esperanza de vida que la población general, pero sí es una enfermedad progresiva que acaba dejando muchas veces a los pacientes incapacitados en silla de ruedas al final de su vida. Pues sin nada más, espero que aprovechen y que les sea de interés esta ponencia, y ya le doy el paso al doctor Tejero. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, Sandra, por invitarnos a nuestro equipo a hacer esta charla sobre el Charcot-Marie-Tooth. El objetivo fundamental es intentar que los pacientes con Charcot-Marie-Tooth tengan el mejor tratamiento posible. Tengo en mi cámara delante de mi pantalla, y la tuya también, Mario. Ahora vamos a quitar la ponemos aquí, perfecto. Muy bien, pues la charla sobre el Charcot-Marie-Tooth, tengo que comentar que no tengo ningún interés comercial en la realización de la misma. Este es el hospital donde trabajo, el Hospital Virgen del Rocío. Es un hospital que es centro de referencia para patología neuromuscular. Contamos con un servicio de neurorehabilitación que nos ofrece estas posibilidades de analizar realmente la marcha de nuestros pacientes. Son una paciente con Charcot-Marie-Tooth y tenemos un análisis cinemático y cinético de la marcha de la paciente, que posteriormente en sesiones conjuntas analizamos y aprendemos todo. Creo que es fundamental, y esta es una de las ideas que quiero mandar, que creo que el Charcot-Marie-Tooth es una patología que debe de ser abordada en equipo donde los neurólogos, los neurorehabilitadores y cada vez con mayor prontitud los cirujanos ortopédicos. No podemos ser los últimos de la cadena, sino tenemos que estar al principio de la misma. Tengo que hacer referencia al contexto histórico de la patología. Fijaros que es muy antigua, año 1886. Los franceses Jean-Martin Charcot y su discípula Marie
fueron los que describieron la enfermedad, y en ese mismo año el londinense Howard Henry Tooth, así como también el nombre de Charcot-Marie-Tooth lleva también su nombre, pues porque él también colaboró en la descripción de la misma ese mismo año. Luego, posteriormente, años 60-70, Dick y Lambert comentaron y describieron neuropatías hereditarias sensitivo-motoras en 7 grupos. Fijaros que hay una gran variabilidad genética en este sentido, siendo el Charcot-Marie-Tooth la más frecuentemente asociada a pie cabo. Es el defecto, como ha dicho antes el doctor Herrera, el defecto hereditario más frecuente en relación a neuropatías sensitivo-motoras dictales. Hay que comentar que hay 2.8 millones de personas afectadas en el mundo, afecta a 1 de cada 2.000 en Europa, 1 de cada 2.500, creo que es una patología que todo cirujano de tobillo y pie debe de al menos tener algunos conceptos sobre la misma y de saber tratar, porque seguro que nos encontraremos muchos pacientes a lo largo de nuestra carrera en relación a esta patología, porque hasta 1/3 de los cuales tendrán una afectación que limitará mucho su calidad de vida. En el año 90 aparecieron clasificaciones como la que veis aquí, Charcot-Marie-Tooth tipo 1, 2, la X, el tipo 4. Comentaros que la más frecuente es el Charcot-Marie-Tooth 1A, es una trisomía del cromosoma 17 con una afectación de la proteína 22. Fijaros que esta es una de las preguntas que me gustaría debatir al final de la charla, porque a mis neurólogos, a mis neurorehabilitadores, yo se la hago, pero no tenemos todavía una respuesta, o no sé si alguno de vosotros ha podido investigar al respecto, pero en el Charcot-Marie-Tooth, como todos ustedes saben, hay una afectación de la conducción nerviosa, sobre todo en el tipo 1, que afecta al peroneo brevis principalmente y también al tibial anterior. Sin embargo, el peroneo brevis está en el compartimento lateral, conjuntamente con el peroneo longus, y están inervados prácticamente por el mismo nervio. Una ramita antes y otra ramita sale después. Sin embargo, el peroneo longus mantiene la fuerza generalmente durante toda la enfermedad, salvo en aquellos variantes donde hay una pérdida de fuerza global por debajo de la rodilla. Pero aún así, mi neurólogo me dice, no, Sergio, pero es que la fibra nerviosa afecta más a la distal. Efectivamente, afecta más a la distal. El peroneo brevis es más distal y se afecta más. Sin embargo, en el compartimento anterior, el que se afecta es el tibial anterior. Y el músculo tibial anterior es más proximal que el flexor común de los dedos y que el flexor de la lucis, que el extensor de la lucis longus. El extensor de los dedos. Entonces, quiero decir que, a mi juicio, esta teoría de que hay una afectación solamente distal podría no ser la causa, y han salido algunas teorías sobre esto en la que hay algunas variantes en las que pudiera haber una compresión nerviosa a nivel de la cabeza del peroné. Esta enfermedad es tan variopinta como este paciente con Charcot-Marie-Tooth, que vemos que tiene una afectación eminentemente asimétrica. Entonces, hay variantes donde hay una afectación genotípica, pero que fenotípicamente igual en la misma familia puede haber variabilidad en la marcha. Esto es interesante saberlo, puesto que hay fenómenos epigenéticos, que me dicen mis neurólogos, que afectan el ambiente o afectan otras mutaciones de otros genes y que hacen que haya variabilidad incluso con la misma mutación. ¿Cuáles son los objetivos que se tienen que marcar, a mi juicio, el cirujano de pie y tobillo ante una enfermedad como Charcot-Marie-Tooth? Es obtener un pie libre de dolor, un pie plantígrado, que sea estable, que esté bien balanceado y, en la medida de lo posible, que sea flexible. Y para ello es necesario sentarnos con el paciente y con la familia para hacer conocer cuáles son las expectativas que tienen, porque muchas veces las posibilidades son solamente que el paciente tolere las férulas. Es decir, a todos los pacientes posiblemente no le podamos quitar o no le podemos dejar libres de férulas. Y para ello es importantísimo el trabajo en equipo que comentaba anteriormente con neurólogos y neurorehabilitadores. Hay que hacer una buena valoración del miembro inferior por segmentos, tanto de la marcha como en estática. Hay que identificar las fuerzas deformantes. No siempre es el peroneo brevis y el tibial anterior.
los que se quedan sin fuerza. Hay variantes que hemos visto variantes incluso con valgos, no es lo frecuente, el patrón típico es el cabo varo, como ahora veremos. Pero es interesante, muy importante, que los pacientes no tengan una inestabilidad continua, con esguinces de repetición, con caídas frecuentes, puesto que en poco tiempo puede acontecer la artrosis de tobillo, que eventualmente es un problema importante. El desbalance muscular, que esta, digamos, es la causa del problema, el pie no es plantígrado porque hay un desbalance muscular entre inversores y eversores. Fijaros, el tibial anterior funciona normalmente como antagonista del peroneo longus a nivel de la plantoflexión del primer radio. Charcot-Marie-Tooth, normalmente hay una debilidad del tibial anterior y por lo tanto esa mayor fuerza del peroneo longus va a hacer que el primer radio esté plantoflexionado. Asimismo, la inversión-eversión, que como todos ustedes saben está comandada por el peroneo brevis para la inversión para la eversión y el tibial posterior para la inversión. En este sentido, el peroneo brevis empieza a dejar de tener fuerza y predomina el tibial anterior, llevando la subtalar en inversión. Pero en los dedos también ocurren problemas y lo que suele ocurrir en los dedos es que la musculatura intrínseca se va quedando también sin función y el extensor, tanto extensores como flexores, siguen funcionando la musculatura extrínseca y hace dedos en garras. Dedos en garra que a veces también, debido a que el tibial anterior no funciona, hacen una sustitución extensora. Es muy importante seguir con la exploración en relación a la flexibilidad. Hay que categorizar si estamos ante un pie flexible o ante un pie rígido, porque tendremos que diferenciar diferentes tipos de tratamiento, como veremos a continuación. Y anotar qué deformidades segmentarias hay, cómo está el antepié, que normalmente está pronado, cómo está el medio pie, suele estar aducto, el retropié suele estar en varo, el tobillo suele estar en equino y la tibia suele estar en rotación externa. Hay que anotar también cómo está la sensibilidad, puesto que también puede verse alterada. El balance muscular lo anotamos de 0 a 5, según la escala MRC, cómo están los inversores, si podemos categorizar el tibial posterior, el flexor del alus y el flexor común de los dedos de 0 a 5, muchísimo mejor. Tenemos que categorizar peroneo brevis y peroneo longus, flexores plantares y dorsiflexores. El test de Coleman, que como todos ustedes saben, cuando es flexible el medio retropié ante un varo, el problema sabemos que tenemos que corregir el antepié. En este caso, el test de Coleman, a mi juicio, no es muy buen test para determinar si tendremos que hacer osteotomía de calcáneo o no hacerla, y luego comentaré el por qué. Para mí es mucho más interesante ver si voy a hacer osteotomía de calcáneo o no con esta exploración, ver si puedo corregir manualmente el retropié, en este caso puedo corregirlo, pero me fijo en el antepié, como al corregir el retropié, el antepié está fijo. Hay un concepto que también me gustaría añadir. Una cosa es rigidez, es decir, que va a necesitar cirugía ósea, y otra cosa es que sea semiflexible o que manualmente se pueda corregir parcialmente, porque en estos casos es posible que no haga falta cirugía ósea y sí cirugía de alargamiento de fascias. En cuanto a pruebas complementarias, pues con unas radiografías anteroposteriores laterales en carga de ambos pies y de ambos tobillos, así como miembros inferiores, sería suficiente. He puesto electromiograma y electroneurograma porque todos los neurólogos suelen pedirlo, pero no es indispensable. Así como tampoco es indispensable tener pruebas genéticas para meter a un paciente en lista de espera para operarle si estamos viendo que el pie está continuamente haciendo inversión, esguinces de tobillo y problemas funcionales para el paciente. Voy a poner aquí la secuencia general de tratamiento que seguimos nosotros y que luego podríamos debatir, porque me parece interesante tener una secuencia. Nosotros normalmente empezamos liberando las partes blandas mediales. Hacemos una liberación de la fascia plantar, sobre todo en aquellos pacientes en los que vemos que el calcáneo necesita corrección.
hacemos una liberación del tendón del tibial posterior, lo desconectamos para luego hacer la transfer, hacemos una apertura normalmente del spring ligament, una apertura circunferencial, abrimos la cápsula talonavicular, la cápsula subtalar y también el abductor del alus. Obviamente esto no lo hacemos en todos los pacientes, estoy poniendo un hipotético caso con una deformidad ya considerable. Lo siguiente que hacemos es desconectar el peroneo longus para prepararlo para su posterior transferencia. Si con todo ello M1 sigue abajo, quiere decir que sigue plantar flexionado, pues entonces haremos una osteotomía dorsiflexora de M1. A veces se necesita también una osteotomía dorsiflexora en la base de M2, pero si ya se necesita más osteotomía de los radios, a mi juicio es preferible irnos a los cuneiformes, como ahora veremos. O a veces se necesita una osteotomía triplanar en medio antepié para corregir un equino de antepié. Si después de hacer esto, de librar las partes blandas mediales, de elevar M1, el retropié sigue en varo, pues entonces probablemente tengamos que hacer una osteotomía de calcáneo. Una osteotomía de calcáneo valguizante, traslación, es decir, un curso Yanis invertido, asociando Dwyer o no, y a veces también derrotando la tuberosidad mayor. Hay veces en los que ni incluso con la osteotomía de calcáneo se puede corregir, pues entonces tendremos que pensar o bien en una artrodesis de la Chopard, o en una artrodesis subastragalina, o incluso en una triple artrodesis. Tenemos que pensar también en estabilizar el tobillo. Después de los transfers normalmente tenemos un mejor equilibrio, pero hacemos un balance del tobillo por si necesita una ligamentoplastia. Hacemos una corrección de los dedos en el mismo tiempo y por último valoramos el tendón de Aquiles. Cuidado con el tendón de Aquiles en el Charcot-Marie-Tooth porque creemos que tenemos un equino y muchas veces el equino es del antepié. A mi juicio el equino tenemos que valorarlo en relación del astrágalo con la tibia y no el antepié, porque en ese sentido muchas veces hacemos alargamientos de Aquiles y el problema está en el antepié. Luego mostraremos algunos casos y todas estas cosas las estamos diciendo por errores que hemos cometido nosotros mismos. Al final de todo, pues haremos el anclaje de las transferencias. Dejaremos este anclaje para el final, puesto que la tensión es importante. Este sería el transfer del tibial posterior. Abordaje medial, desconectamos el tibial posterior, lo recuperamos a 8 centímetros proximal en la cara medial de la tibia y, bueno, lo dejamos aquí hasta el final de la cirugía. Es importante que este tibial posterior corra bien a través de la membrana. Esta es una apertura, esta es la cara lateral de la membrana interósea y debe de correr bien para que no quedara atrapado y que pueda funcionar como un dorsiflexor de tobillo. Fijaros que he querido poner este paciente porque hay algunos casos en los que el tibial posterior no llega a la zona de inserción, que suele ser tercer cuneiforme, segundo cuneiforme, en función de las preferencias o de la deformidad. Pues fijaros, en este caso lo que hemos hecho es este tendón tan blanquito que veis en el centro de la pantalla, es el extensor común de los dedos, que hemos tubolizado y hemos llevado el tibial posterior a este mismo como una sutura lateral para introducir en este caso el extensor común de los dedos en el dorso del pie. Sería un HIPS modificado. El transfer del peroneo longus al brevis, que es casi siempre una de las intervenciones que hacemos digamos, en casi todos los pacientes que tienen un pie flexible, porque el primer radio está planto flexionado, lo hacemos en cara lateral y hacemos una técnica de Pulvertaft, una sutura lateral con técnica de Pulvertaft. La osteotomía de M1, normalmente nosotros lo hacemos con placas a nivel de la base, sacamos en torno a 7-8 milímetros, dependiendo de la plantoflexión que se tenga. Cuidado con sacar más porque puede no cerrar o puede quedar una metatarsalgia de transferencia. Y la osteotomía de calcáneo, como decía anteriormente, se puede movilizar la tuberosidad, pues lateralizando, sacando la cuña del Dwyer e incluso derrotando la tuberosidad
como en este caso. Fijaros que en este caso no hemos hecho ototomía de M1 porque teníamos que subir no solamente el primero, sino el primero, el segundo y el tercero. Y hemos hecho un cotón invertido a nivel de primer, segunda y tercera cuña. Cuando tenemos un niño que sabemos que tiene la fisis de crecimiento en la base de M1, podemos ir a la cuña y podemos hacer una elevación de M1 con una cuña plantar. Sin embargo, los pacientes que le he hecho esta operación, yo no quedé muy conforme y pienso que es porque la columna medial no se lleva muy bien con el alargamiento. En el pie creo que es preferible los acortamientos. Y aquí tenemos lo que hacemos con las inestabilidades de tobillo. Podemos hacer una plastia anatómica con la plastia retinacular que solemos hacer nosotros, o bien con un castain. Cuando tengamos una deformidad tan severa como la veis aquí, pues abogamos por hacer el castain, que nos da más estabilidad. Y por último, pues la inserción de las transferencias para dar una adecuada tensión, que lo hacemos con tornillos interferenciales. Vamos a ver estas secuencias en un vídeo muy cortito. Esto es un paciente de una secuela en la zona, o sea, ya estaba operado previamente, tenía un gran componente de quino y de varo, había recidivado. Normalmente hacemos una herida para liberación medial algo menor a la que estáis viendo aquí, pero en este caso, pues como era una secuela en la cual ya tenía el tibial posterior transferido, pero fijaros, queremos dejar aquí dejar muestra de cómo hacemos la liberación de la talonavicular. Hay que quitar toda, en este caso, fibrosis porque es una secuela, pero si no es una secuela, es un caso primario, pues una apertura de la articulación talonavicular, una apertura del ligamento spring. Y si sigue en varo, el retropié sigue invertido, pues abrimos también la cápsula medial de la subtalar. En algún caso también hemos abierto el ligamento interóseo. En este caso de secuela, lo que estamos buscando es el flexor común de los dedos para transferirlo al dorso, puesto que ya el tibial posterior estaba perdido. Y hicimos este transfer al dorso, como ahora veréis. En cara lateral vamos a buscar los peroneos. Este paciente ya tenía la transferencia del peroneo longus al brevis, fijaros que están unidos, y en este caso, que no tiene dorsiflexores, vamos a coger todo digamos, esta unión de peroneo brevis y peroneo longus para transferirla ambas al dorso, como ahora veréis. Normalmente, como decía, en casos primarios lo que hacemos por lateral es el peroneo longus al brevis. Este que es un caso de revisión, pues hemos hecho esta cirugía en la que llevamos el bloque completo al dorso. Y finalmente, este paciente también necesitó, después de hacer toda esta liberación, una ototomía de calcáneo. Lo que quiero remarcar es que habría que hacer primero las partes blandas, es decir, ir liberando todas las partes blandas mediales para a posteriori conocer si nos hace falta la osteotomía de calcáneo o no. Porque esto nos ha pasado a nosotros, que has planificado hacer osteotomía de calcáneo previamente y hacer una sobrecorrección. Y es lo que habría que intentar evitar, hacer una sobrecorrección. Aquí tenéis cómo hacemos la osteotomía de calcáneo. Pues bueno, como hacemos habitualmente, y esta osteotomía de calcáneo tenemos que lateralizar, hacer a veces un dualle si nos quedamos cortos en la lateralización y derrotar en algunos casos de calcáneos deformes. Si la deformidad, si se ha hecho muchísimo desplazamiento, podríamos también hacer una apertura del canal tarsiano. Aquí también hicimos una artrodesis de la calcáneo cuboidea y aquí veis cómo transferimos todos los tendones al dorso, en este caso aquí el tibial anterior, efecto tenodesis al dorso, tendones todos que eran plantoflexores, para conseguir pues un pie plantígrado y con una aceptable dorsiflexión. Hago hincapié en esta secuencia de tratamiento sobre el manejo del Charcot-Marie-Tooth. Cuando tengamos un caso demasiado, digamos, con una deformidad estructural muy grande como este caso, a nosotros nos gusta hacer un plan 3D
para intentar operar antes al paciente y conocer, en este caso, un lambrinudis, cómo haríamos la corrección. Vamos a ver los casos clínicos. Fijaros, esto es una paciente de 14 años con una deformidad varo, y fijaros que el pie derecho sobre todo está haciendo inversión. La chica se quejaba sobre todo de 15 de tobillo y de dolor en la base del quinto. Fijaros el posoperatorio al año. En este caso no hemos hecho ningún procedimiento óseo, todo de partes blandas, con la liberación de la cápsula medial tanto de la tala navicular como la subtalar y los transfers del tibial posterior al dorso y del peroneo longus al peroneo brevis, así como un alargamiento del gastrocnemio, no alargamiento de Aquiles. Este otro caso, un caso de una chica de 13 años, Charcot-Marie-Tooth, en este caso diferente, porque en este caso la deformidad que prima es el aducto. Entonces, como es el aducto, le funciona el tibial anterior, nosotros planificamos una cirugía un poco diferente, porque aquí el tibial posterior no lo transferimos al dorso, porque el tibial anterior ya funcionaba, sino que el tibial posterior lo transferimos al peroneo brevis. ¿Para qué? Para corregir ese aducto. Aquí tenéis la secuencia de la cirugía y aquí la marcha pre y postoperatoria con la corrección del aducto. Vuelvo a repetir aquí, tampoco hemos hecho cirugía de parte ósea, solamente partes blandas. Es lo que promulgamos nosotros y es la tendencia actual a coger estos casos un poco más temprano para que este pie esté balanceado desde la adolescencia. Con esto no quiero decir que tengamos que operar a todos los Charcot-Marie-Tooth, no quiero decir eso, quiero decir de balancear el pie cuando empieza con los síntomas y cuando la férula ya no les vale a los pacientes. Es lo que intentamos comentar. Aquí la marcha en diferentes planos de la corrección. Bueno, vamos a seguir avanzando con casos clínicos. Fijaros, este varón de 25 años tiene un antepié rígido y un retropié rígido también después de hacer la liberación medial. Pues en este caso, esta es la marcha del paciente. Fijaros que es el pie tobillo izquierdo, el derecho tampoco lo tenemos allá, pero ahí tuvo una fractura previa, una fractura de tibia, y nos estamos centrando, fijaros, en ese tobillo izquierdo con una inversión, inestabilidad, un cabo varo, primer radio plantar flexionado y bueno, con dolor sobre todo también a nivel de tobillo. Fijaros, esta es la radiografía, fijaros también ya el impeachment anteromedial que va teniendo el tobillo y comenzamos con las partes blandas, como siempre hacemos, liberación del spring, cápsula medial, transferencia, soltar el tibial posterior, peroneo longus, hicimos una ligamentoplastia tipo Castaing en este paciente y como procedimientos óseos, una osteotomía de calcáneo, elevación de M1 y una artrodesis interfalángica, además de la queilectomía del tobillo. Con este resultado, a los 3 meses hay que comentar a los pacientes que el tobillo, el pie, suele estar inflamado porque son cirugías prolongadas, cirugías demandantes, donde hay una inflamación que puede perdurar 5, 6, 8 meses. Esto a los 3 meses, esto ya es al año. Y aquí veis la corrección y la marcha. Todo osteotomías, nada de cirugía artrodesante, salvo la interfalángica del alus de este paciente. Vemos otro caso, en este caso un varón de 48 años, se queja de dolor en ambos tobillos, inestabilidad, quinta de repetición. Ahí tenemos el balance muscular, el tibial anterior 4/5, el tibial posterior 4/5 también, el tríceps ural a 5, el peroneo brevis a 3/5. Aquí tenéis el tobillo derecho con un tiltalar en varo. Y fijaros que el tobillo izquierdo está bastante más pasado. Yo diría un grado
3B, 3C de Takakura. El tobillo derecho un 3A de Takakura. Por ese motivo optamos por cirugía de preservación en el tobillo derecho, como veis aquí, una plafonplastia, y osteotomía de calcáneo y ligamentoplastia, como comentaba anteriormente. Este es el resultado del tobillo derecho. Y en el tobillo izquierdo, que como decía estamos en un 3C Takakura, optamos por una fijación. Fijaros aquí, a mi juicio nos hemos pasado levemente con la osteotomía de calcáneo. Cuidado con las sobrecorrecciones. Este es el tobillo izquierdo. En el tobillo izquierdo aquí no pensamos hacer cirugía de preservación. Tenemos el talo muy anteriorizado, demasiado artrosis. Entonces hicimos una fusión del tobillo, pero dejamos libre la subtalar y la talonavicular, porque estos pacientes necesitan mover algo y el clavo retrógrado, como luego veremos en algún caso, nosotros intentamos huir de él. Fijaros, el tobillo está fusionado, pero tiene una liberación, perdón, tiene una ligera movilidad que es a través de la subtalar y de la chopar. Y el paciente agradece mucho esta pequeña movilidad. Fijaros que además de tener una artrodesis de tobillo, hemos hecho el transfer del tibial posterior al dorso. ¿Por qué? Porque si hacemos una artrodesis y dejamos los tendones deformantes, los motores deformantes, posiblemente podamos tener una recidiva de la deformidad. Nos ha ocurrido a nosotros, pacientes con artrodesis tibio-talocalcánea, que finalmente se han ido a varo porque no hemos desconectado el tibial posterior. Fijaros este caso, 15 añitos solamente y la deformidad tan tremenda que tiene. Pienso que el traumatólogo tiene que entrar en juego antes, no tan pasado en este caso. Este caso me lo presentaron así, con esta deformidad. Hicimos una liberación de partes blandas, como hemos mostrado anteriormente. En este caso sí hizo falta un alargamiento del Aquiles. Los transfers convenientes, el tibial posterior al dorso, el peroneo largo al peroneo brevis, tenotomía de los flexores del 2 al 5 y como procedimientos óseos, aquí hizo falta una artrodesis de la calcáneo-cuboidea para acortar la columna lateral. Con este resultado, a mi juicio, el izquierdo, un poquito de sobrecorrección. La paciente está súper contenta, pero a mi juicio, un poco de sobrecorrección. Entonces, tenemos que tener en cuenta de dejar la osteotomía de calcáneo para el final, después de hacer las liberaciones, y no llevar el plan antes. El plan se hace normalmente intraquirúrgico, sobre todo de las osteotomías de calcáneo. Y aquí veis esta paciente con esta marcha que voy a poneros a continuación. Fijaros que la paciente no podía caminar sola, tenía que llevar ortesis y la paciente ahora mismo está libre de ortesis y puede caminar por sí misma. Este caso, el caso 6, este es un varón de 48 años, al cual le tengo mucho cariño porque es amigo mío, es médico y tenía múltiples intervenciones previas. A nosotros nos llegó ulcerado, una úlcera en el quinto radio. Y en este caso, bueno, pues poco podemos hacer salvo la osteotomía triplanar. Osteotomía triplanar del tarso en la que tenemos que hacer una corrección de ese equino anterior y de ese aducto de medio pie. Hacemos esa corrección, pero el transfer del tibial posterior, que lo tenía en la tuberosidad del escafoides, lo transferimos a la placa para conseguir este resultado y que el paciente pueda seguir trabajando y haciendo sus guardias porque es intensivista en un hospital fuera de Andalucía. Este paciente, 25 años, acabo con él. No tengo ya más casos que mostraros porque estoy intentando mostraros casos en los que podamos aprender cosas. Y aquí aprendimos mucho con este paciente. 25 años, operado en 2005 con transferencias, en 2013 con elevación del primer radio y nosotros en 2013 hicimos una artrodesis tibio-talo-calcánea. El paciente súper contento, súper feliz. Pero fijaros qué está ocurriendo aquí en la punta del clavo. Este paciente tuvimos que ponerle una férula
para intentar o para evitar que hiciera una fractura en la punta del clavo. Y el paciente en 2015 viene en esta situación, este es el pie con la artrodesis, del cual el paciente estaba súper contento, viene porque ha dejado de caminar, se desplazaba en bicicleta y él quería que le hiciéramos la misma operación en el pie derecho. Nosotros, viendo ese clavo que nos daba miedo, dijimos que no, vamos a hacer una liberación de partes blandas mediales, vamos a intentar hacer una cirugía de preservación articular. Y en ese sentido hicimos acortamiento de la columna externa a través de calcáneo cuboidea y los transfers. Aquí tenéis el resultado y fijaros también una cosa que aprendimos con este paciente. Esta es la movilidad, una escasa movilidad, pero afortunadamente mejor a mi juicio que el clavo. Estos pacientes el tobillo suele aguantarles mucho porque tienen también alteración de la sensibilidad. Entonces podemos llevar el tobillo hasta el extremo. Obviamente si ya le duele el tobillo como el paciente que mostraba antes, pues lo fijaremos. Pero una de las cosas que aprendimos con este paciente fue la rodilla. Fijaros que nos planteamos si hacer algo o no en la rodilla, si hacer un retensado del complejo medial de la rodilla. Pero no hicimos nada en la rodilla y obtuvimos esta marcha, solamente con la corrección del pie, porque en este caso la rodilla va a valgo funcional por el varo de retropié. Un equino va a llevar un recurvatum, un varo de retropié va a llevar a un valgo de rodilla. Este paciente nos enseñó estas cosas. Fijaros que hicimos una publicación reciente en International Orthopedic donde hicimos un análisis de 23 casos con cirugía de preservación en los que no hicimos ninguna fusión, salvo la interfalángica proximal. Los comparamos con los resultados funcionales y calidad de vida de los pacientes en los que hicimos artrodesis, ya sea artrodesis de la chopar o de la subtalar o tobillo. Por eso dividimos en 2A y 2B, pero la comparativa la hicimos cirugía de preservación con artrodesis. Lo que obtuvimos fue una mejora más importante en el FADI, en el test funcional, en la cirugía de preservación respecto de la cirugía artrodesante. Como limitación a este estudio es obvio que no son grupos comparables, puesto que los de la clase 2 eran pacientes más añosos, pero este trabajo nos pone de relieve que la tendencia actual es hacer cirugía de preservación. Y como resumen, queremos mostrar lo que nosotros hemos aprendido. Hemos aprendido que es mejor tratar antes a los pacientes, no dejar que la chopar se ponga rígida, que la subtalar se ponga rígida. Que tengamos cuidado con el tendón de Aquiles, cuidado con los alargamientos, que el Charcot-Marie-Tooth es una neuropatía que van a perder fuerza, es progresiva, van a perder fuerza a lo largo de la vida y que el tendón de Aquiles, como lo dejemos largo, tenemos un problema. Que tengamos cuidado con la anatomía de calcáneo. He presentado un par de casos con sobrecorrección. Cuidado con hacer la liberación completa y osteotomía de calcáneo. Hacemos la liberación y miramos. Si tenemos el pie plantígrado, nos paramos y no hacemos la osteotomía de calcáneo. Cuidado con la artrodesis de tobillo con los clavos, que pueden hacer efecto punta siempre que podamos. Cirugía de preservación. Y por último, un trabajo en equipo. Creo que el traumatólogo, el cirujano de tobillo y pie, tiene que tomar carta en el asunto del Charcot-Marie-Tooth antes, conjuntamente con neurólogos y neurorehabilitadores. Y bueno, pues nada más, muchísimas gracias a todos y estoy dispuesto pues para que comentemos algunas de las cosas que hemos hablado. Pues muy bien, gracias Sergio, porque la verdad que ha sido muy interesante y creo que los casos pues también increíbles, ¿no? Los resultados pues ya has mostrado que yo creo que a todos nos ha gustado. Yo, bueno, tenía dos preguntas que hacerte. La primera es, yo creo que todos nos lo planteamos cuando tratamos los pacientes de Charcot-Marie-Tooth, porque sí es verdad que decías que casi siempre tienen el peroneo longus y el tibial posterior suelen estar preservados hasta el estadio avanzado. Entonces yo siempre me planteo en casos donde no está claro si estos tendones los tienes preservados porque no hay mucha movilidad, parece que hay algo, pero no está claro. Si confías en el estudio de
neurofisiología, electromiograma previo, si lo hacen de protocolo, o qué haces en estos casos si no tienes claro en un paciente con escasa deformidad. Me parece que comentamos incluso un caso que tenía recientemente, una paciente que escasa deformidad, articulaciones indemnes y ninguna actividad aparente de la rodilla hacia abajo, ninguna actividad. Entonces, ¿qué hacer en estos casos si te planteas algún tipo de transfer alternativo o si haces un estudio selectivo de los tendones que tú crees que podrían estar preservados? Muy bien. Gracias, Mario, por tu pregunta. Porque son preguntas que también nos hemos hecho nosotros. Mira, con respecto a la primera, sobre el electromiograma, no miro el electromiograma para hacer el tratamiento. Nosotros nos basamos en la exploración primero y después en cómo va evolucionando el pie dentro del quirófano a medida que vamos haciendo los alargamientos de fascias. Respecto a lo que comentas, por ejemplo, es que nosotros hemos aprendido mucho de los neurorehabilitadores, hemos aprendido mucho a explorar a los pacientes, porque aunque pienses que está rígido el pie, ellos nos han enseñado a explorar cómo se activa el peroneo longus, poniendo el dedo debajo de M1, poniendo el dedo debajo de M5 y diciendo al paciente que intente hacer una eversión. Y ahí solamente se activa el peroneo longus normalmente, no se activa el peroneo brevis. Eso respecto al electromiograma. Respecto a la segunda pregunta, Mario, la segunda pregunta sobre qué hacer con un paciente que tiene prácticamente no hay fuerza, no tiene actividad de ninguno de los tendones por debajo de la rodilla. Nosotros intentamos poner una férula, un grafo, es un ground reaction con el suelo. Este tipo de férulas están evolucionando muchísimo y lo dejamos en manos de nuestros rehabilitadores, a ver si consiguen que el paciente pueda tener una marcha o con dispositivos lo más funcional posible y no operarlos. Solamente en el caso, Mario, que no funcione la férula o que el paciente veamos que necesita algo más, nos plantearemos en esos casos una fusión del tobillo. Los transfers ahí son transfers que van a actuar como tenodesis, van a dejar el pie prácticamente plantígrado, pero no van a tener ninguna función, van a tener que seguir utilizando la férula. Con lo cual, yo preferiría, si tengo un pie completamente laxo, que no tengo ninguna función, que mis rehabilitadores agoten todos sus armamentos con las férulas, con las grafos. Muy bien. Pues ya tenemos alguna pregunta. Raúl Torres nos pregunta exactamente que si crees que la transfer de los peroneos a nivel retromaleolar es menos potente. Supongo que ¿por qué lo haces en la zona donde lo haces? Sí, la verdad que sobre esto también hemos leído y creo que es un poco indiferente, Raúl. Nosotros normalmente lo hacemos ahí, en distal, porque, es muy fácil, están los dos juntitos, sabes que el peroneo brevis a nivel retromaleolar tiene su porción muscular y dar punto de sutura del tendón que ahí es más, tiene menor espesor. Yo prefiero hacerlo a nivel más distal. Y también por un motivo de la tensión. Es importante la tensión a la que se hace la transferencia. Cuando hacemos la transferencia del peroneo longus a brevis, soltamos el longus, ponemos una sutura de tracción del longus, vamos a tirar de él distalmente y ponemos una sutura de tracción en el brevis y vamos a tirar de él proximalmente, de tal manera que el ayudante haga una eversión y en esa posición haremos la sutura laterolateral o con técnica de Pulvertag, preferiblemente técnica de Pulvertag, porque nos va a dar mayor fiabilidad del transfer. Pero muy buena pregunta, Raúl, me parece. Nosotros también nos hicimos esta pregunta y a nivel retromaleolar lateral sí hemos hecho, como he mostrado en algún caso, de transfer del tibial posterior al peroneo brevis, porque el tibial anterior tiene
una función de 4/5 y en este caso hay mayor componente de aducción. Hay que tener en cuenta que siempre hay que pensar en el día de después. Hay que pensar que esto es progresivo y hay que dejarse armas para utilizar en el futuro. Pero lo ideal es equilibrar desde el principio. Esos desbalances musculares hay que equilibrarlos para que tengamos un pie plantígrado y lo más flexible posible y que no tenga esguinces. Muy bien. Otra pregunta respecto a hacer la cirugía retropie, antepié en un solo tiempo. ¿Cómo lo sueles hacer en un solo tiempo? ¿Haces un tratamiento en 2 fases? Nosotros hacemos todo en un tiempo, Mario. Es verdad que en algunas ocasiones o en la curva de aprendizaje tampoco te puedes llevar 4 horas en el quirófano con el paciente. Creo que no es. Si se va a empezar con este tipo de cirugías, yo diría de hacerlo por partes. Por ejemplo, no hacer los dedos. Yo en muchos pacientes no he hecho los dedos en la misma cirugía porque ya me quedaba yo más de 2 horas y media, 3 horas no quiero tener al paciente, puesto que va a tener demasiada inflamación. Pero normalmente hacemos todo lo que he mostrado en un solo tiempo. Es cuestión de curva de aprendizaje y creo que el paciente agradece que se le haga todo en un solo tiempo. Perfecto. Otra pregunta también interesante, ¿en qué casos, de la doctora Busquets, en qué casos haces una liberación? Yo creo que comentaste algo durante la charla, la Sí. liberación medial periastragalina del sprint, ¿en qué casos lo haces? Si lo haces en todos, en casos más severos. Sí, gracias Rosa por la pregunta. Mira, creo que también es muy buena pregunta porque en todos no hago toda la liberación que he puesto ahí en la secuenciación. Yo normalmente quito el tibial posterior, lo primero. O sea, tengo claro que el tibial posterior, si no tengo tibial anterior o tengo un tibial anterior a 3/5, voy a hacer un transfer del tibial anterior completo. No hago un transfer, una hemitransferencia. No, en el Charcot Marie-Tooth hago un transfer completo. ¿Por qué? Porque sé que en el futuro puede perder función. Y si pierde función, además lo debilito, pues no quiero. Entonces, en relación a la pregunta, primero quitamos el tibial posterior y tenemos el sprint. Entonces, si tenemos una inversión subtalar, abogamos por abrir el sprint, porque la única forma de que la cabeza del astrágalo vaya a medial es abriendo el sprint, porque el sprint suele estar muy contraído, suele estar muy acortado, está llevando el escafoides que ha llevado previamente el tibial posterior a medial, pues el sprint no va a permitir una buena reducción talonavicular. Entonces, abrimos el sprint circunferencialmente. Cuidado con el nervio plantar medial, que queda muy cerquita. Entonces, después de abrir el sprint completo, miramos, hemos obtenido la reducción de la talonavicular adecuada, hemos obtenido un pie plantígrado y un retropié normalizado. Si no está normalizado, pues entonces hacemos una liberación de la articulación subastragalina en la zona más medial, lógicamente. Alguna vez, como he comentado también, hemos hecho alguna liberación incluso del ligamento interóseo, pero son pocos casos, porque si ves que hay veces que incluso el calcáneo está deforme. Estos chicos, desde muy pequeñitos, van con estas deformidades y tenemos un calcáneo que solamente con partes blandas no va a conseguirse. Pues son en esos casos los que optaremos por hacer la osteotomía de calcáneo. Perfecto. Dos preguntas que pueden estar un poco relacionadas, porque una, la doctora María del Mar Santás nos pregunta si has observado un caso de subluxación de cadera en pacientes con Charcot Marie-Tooth. Está relacionado, hay que mirarlo, está relacionado. Hay que mirar la columna y la cadera. Pueden tener escoliosis, entonces hay que hacer una evaluación completa. Esto también lo hemos aprendido nosotros de nuestros rehabilitadores. El Charcot Marie-Tooth hay una asociación con displasia de cadera y subluxación, y algunos también con escoliosis. Hay que valorar todo, sí. Y esto va en línea con la siguiente pregunta que habla el doctor Albert Pérez, nos dice si
los compañeros de rodilla pues también valoran en algunos casos, como cuando el que mostraste que había una deformidad, si también consideras que lo valoran estos casos con otros compañeros de otras secciones de tu propio servicio. Pues la verdad es que son un poco reticentes, ¿eh? Son un poco reticentes a manejar este tipo de pacientes. Cuando tenemos dudas, obviamente contamos con ellos. Si tenemos que hacer una osteotomía a nivel proximal, contamos con ellos. Pero son pocos casos, yo te diría, no recuerdo casos en los que hayamos hecho en Charcot y tú una osteotomía proximal de tibia. Y en este caso que he presentado no hicimos nada en la rodilla, era todo funcional, como habéis podido comprobar. Pero normalmente cuando hemos enviado a algún paciente a la unidad de rodilla para que mire si hay que hacer una osteotomía primero en la rodilla, el paciente viene de vuelta normalmente y o nos aventuramos nosotros a hacerla nosotros, que la hacemos con su ayuda, pero normalmente el paciente lo manejamos nosotros. Muy bien. Una pregunta también que se puede unificar en dos preguntas en una. En niños, ¿cuándo indicas la cirugía? ¿Cuál es el paciente más joven que has tratado? Lo preguntan tanto Eduardo Gallinas como Urimare Belandria, preguntan una pregunta muy similar. Es muy buena pregunta porque es el quid de la cuestión y a veces tengo dudas. La cuestión es que hay que trabajar en equipo y lo primero que hacemos es poner sus ferulitas y intentar el tratamiento conservador. Pero sobre todo la rehabilitadora nos dice, mira, Sergio, o al equipo, las férulas están haciendo daño en la piel. El paciente, por lo joven que quiere quitar férulas y hacer una vida más normal, pero se tuerce el tobillo. Normalmente es esa falta de, digamos, es un paso que normalmente con esa marcha en estepaje y sobre todo se quejan de esguinces. Entonces, en cuanto al paciente más joven que hemos tratado, nosotros tenemos la suerte, digo yo suerte porque a veces cuando nos dura, de hacer la ortopedia infantil de pie y tobillo. Esto lo llevamos haciendo desde hace 4 años que no tuvimos esa oportunidad en el servicio y entonces todos estos pacientes empezamos a manejarlos nosotros. Y en este sentido tenemos pacientes operados de 8 o 9 años solamente con un transfer de peroneo longus al brevis. Y se hace sobre todo cuando claramente vemos que el pie se está desbalanceando y ese desbalance va a hacer que el crecimiento del niño no se haga correctamente y normalmente son agradecidos. Tengo que decir que hemos hecho casos en los que hemos hecho peroneo longus al brevis solo, con alargamiento del tibial posterior y no me ha gustado el resultado. Si toco el tibial posterior va a ser para transferirlo. Muy bien. Respecto al tendón de Aquiles, ¿qué tipo de alargamiento sueles hacer? Pues otra pregunta también de Eduardo Gallinas sobre Sí. técnica percutánea, Z, Vulpius. También es muy interesante porque ahí con nuestros rehabilitadores le tienen mucho miedo que alarguemos el Aquiles. Y efectivamente es para tenerle miedo en estos pacientes porque como tengas un Aquiles largo, ya has perdido la función plantoflexora, la propulsión, es un problema. Nosotros lo hacemos, Mario, con la técnica percutánea. Lo hacemos con la técnica percutánea porque ya tenemos un cierto manejo en ese sentido y no tenemos muchos problemas. Pero yo recomiendo que si no se tiene entrenamiento en ella, que se haga abierto para controlar el alargamiento que se hace. Nosotros normalmente lo hacemos percutáneo, incluso ha habido veces que en lugar de hacer 3 incisiones, hacemos hasta 5 para intentar hacer un alargamiento acorde a la deformidad. O sea, que hace normalmente en mi sección, vamos. Sí, en mi sección, la técnica percutánea de mi sección. Pero me gustaría comentar aquí, Mario, que normalmente ves el pie, lo exploras y dices, seguramente se va a llevar un alargamiento de Aquiles, y luego miras el astrágalo, miras la tibia y el astrágalo no está en equino. El equino lo está provocando el medio antepié. Entonces, en ese caso no necesita un alargamiento de Aquiles. Exactamente. Respecto a esto también, otra pregunta reciente, ojo, que señalan que ojo con alargar el Aquiles porque puede haber una debilidad en el cuádriceps, lo dice también Antonio Fernández,
Y otra pregunta también que nos hace Ulimare Melandre también, sobre cuándo vas al gastrocnemio, al gastrosolio, en lugar de al Aquiles. Sí, sí, vamos muchas más veces al gastrosóleo que al Aquiles, muchas más, porque, bueno, pues con ese concepto, una vez corregido todo, el séptimo punto que hemos comentado en la secuencia, pues ahí hacemos un Silvesquiol y miramos si alargando un poco el gemelo conseguimos tener un pie plantígrado y no tocar el Aquiles, muchísimo mejor, sí. Una pregunta también que yo la verdad es que también a veces me planteo, no solo en los Charcos Maritú, sino en general en el Cabo, ¿qué haces cuando el cora, realmente la deformidad, el ápex no está en la base del primer meta, pero consideras que en estos casos, aunque no esté en la base, baja la base del primer meta en algún caso? Nosotros normalmente vamos a la base del primer meta, pero tenemos que comentar que hay veces que el cora está en los cuneiformes, normalmente en los cuneiformes. ¿Por qué base del primer meta? Porque es mucho más fácil y funciona bien. Pero si hay que hacer más de 3 metas, es decir, si tienes 3 metas muy plantarizados, es preferible irse al medio pie, al cora, y allí hacer una cuña, un cotón invertido y sacar una cuña de base dorsal, pues de los tres cuneiformes. Pero el grueso de pacientes, elevación del primer meta, Mario. Pues muy bien. Seguimos que todavía vamos bien de tiempo, yo creo que podemos estar un poco más. Una pregunta también muy directa, muy desde el punto de vista técnico. ¿Qué tipo de sutura utilizas normalmente para el transfer del peroneo longus al brevis? Lo pregunta Rodolfo Ramírez. Sí, un bicril del 1. Un bicril del 1. Lo ideal es un pulvertaz, tener la pinza de pulvertaz, hacer un pulvertaz. El problema del pulvertaz muchas veces es que el peroneo brevis es tan débil, es tan minucio que el peroneo longus tiene una sección mucho más grande y entonces no va a entrar en el brevis. No sé si conocéis la técnica del pulvertaz, pero en esos casos solamente hacemos la sutura lateral y utilizamos un bicril del 1, no utilizamos sutura irreabsorbible. Perfecto. Respecto al postoperatorio, pregunta Urimare Melandre también de nuevo, que cuándo comienzas el apoyo o la marcha. Me imagino que también dependerá de la técnica que hayas utilizado, lógicamente, pero Claro, porque si solamente vas a partes blandas, pues a las 3 semanas está caminando con su walker. Y si vas a plano óseo, normalmente le dejamos 6 semanas. Muy bien. Es interesante lo del post-op porque le decimos a los pacientes que no todos los pacientes son candidatos a retirar férulas. Es decir, vamos a tener pacientes en los que van a tener que seguir llevando férulas. Ellos lo aceptan, son pacientes muy agradecidos y normalmente lo aceptan de buen gusto. Lo que también es a los que se le quiten las férulas, dejar la férula nocturna para toda la vida. También lo hacemos nosotros eso. Perfecto. Yo creo que esta pregunta y otra más también que tenemos por aquí, respecto al tibial posterior, pregunta el doctor Andrea de Rico si lo anclas siempre a la tercera cuña o también depende un poco de cada caso, si lo normal es la tercera cuña, que suele ser tu Sí. técnica. Gracias, Andrea, por tu pregunta. Efectivamente, lo más frecuente es tercera cuña, porque va más en eje y le dan, digamos, cuando haces una transferencia, cuanto menos, digamos, menos desvíos de la linealidad haga del tendón, menos fuerza va a perder. Pero fundamentalmente tercera cuña porque queremos un poco de eversión y esa eversión nos la va a dar el transfer del tibial posterior a través de la membrana y bajo el retináculo, no subcutáneo, lo hacemos bajo el retináculo. Algún paciente sí que hemos hecho subcutáneo, pero los resultados cosméticos, como habéis visto en la pantalla, no son los mejores, aunque la fuerza es la misma. Pero si podéis, por debajo del retináculo. Y lo normal, en tercera cuña. Nosotros lo hemos puesto en segunda cuña en otro tipo de pacientes, en pacientes que no son Charcot-Marie-Tooth, pacientes en los que creemos que puede hacer un pie plano. Entonces lo ponemos ahí en segunda cuña porque tiene menos momento eversor.
Perfecto. Respecto a la pregunta que te comentaba, en varos muy severos, cuando hay un varo muy severo y te planteas una osteotomía de deslizamiento lateral del calcáneo, ¿indicas en algún caso liberación profiláctica del túnel tarsiano? Sí, lo hemos hecho alguna vez, Mario, pero no lo hacemos por sistema. Cuando hemos hecho las tres cosas, es decir, lateralización, el Kusunianis invertido, más el Dwyer, más la derrotación de la tuberosidad, y ahí sí que hemos hecho alguna liberación, pero normalmente no lo hacemos y no hemos visto problemas. Quizás también sea porque son pacientes que tienen alteración de la sensibilidad y en ese sentido, pues jugamos con esa ventaja. Pero está descrito en la literatura y no hay consenso claro que hacer eso haya que hacerlo en todos los pacientes. Podéis revisaros un artículo porque desafortunadamente no hay series muy largas de Charcot-Marie-Tooth, no hay series muy largas. Pero hay un consenso de expertos reciente del año 2020 en AUFAS donde se habla de este tema y se comenta que no hay consenso en hacer un release del túnel tarsiano en la osteotomía de calcáneo de lateralización en estos pacientes. Muy bien. Y yo creo que ya para cerrar, porque llevamos ya en la hora del webinar, también una pregunta muy técnica respecto a qué tipo de arpón usas en el transfer del tibial posterior. Si utilizas un arpón, si utilizas un tornillo de tenodesis, ¿qué tipo de anclaje hace? Sí, nos gusta hacer transfer, meterlo en hueso con un tornillo interferencial. Nos gusta hacer eso. Es verdad que hay huesos que son muy osteoporóticos y que tienen mal agarre. En esos huesos con mal agarre, ¿qué hemos hecho? Hemos puesto un arpón dentro del túnel, hemos sacado los hilos, hemos pasado el tendón y entonces hemos anudado. Incluso hemos puesto un tornillo interferencial de refuerzo. Incluso también un botón en la planta del pie para que no haga un arrancamiento, que hemos tenido algunos. Desde que hemos tenido algún arrancamiento, Mario, estamos poniendo una aguja tibio-talo-calcánea, porque hay veces que el paciente llega a sala de cura a las 2 semanas, le curamos la primera vez a las 2 semanas, y como tenemos 40 pacientes que revisar en consulta, resulta que tienen ahí al paciente sin férula, lo tienen allí con el pie al aire, porque tú llegas un poco tarde, y claro, en ese sentido, a las 2 semanas se puede ir un transfer. Entonces, como ya nos ha pasado esto, nosotros lo que ponemos habitualmente en deformidades y transfer múltiples, una aguja tibio-talo-calcánea que la quitamos a la tercera o cuarta semana y ya el enfermero puede curar tranquilamente. Y otra pregunta que tenía yo también durante tu charla me surgió. En los casos en los que no hace técnicas óseas, hace capsulotomía medial avanzada, ¿no? O sea, en casos severos en los que hace solamente partes blandas, para mantener esa corrección, a veces no pasas agujas también por la columna interna, por la talonavicular, para mantener esa corrección, o solamente lo haces con el yeso. Ahí lo hago con el yeso, Mario, porque no tengo tanto problema de que son pacientes jóvenes con buen hueso. Yo normalmente la aguja la pongo cuando creo que puede arrancar el transfer, con los métodos que he hecho. No sé si algún otro compañero pone aguja, nosotros no la ponemos en esos casos. Pues yo creo que ha sido una charla bastante interesante y también han surgido varias preguntas que, por otro lado, también han sido enriquecedoras. No sé si Sandra quería añadir algo, pero... No, que me ha parecido fantástica la charla y que felicidades por el trabajo que haces, porque estos pacientes son de difícil manejo, creo. Yo no sé si todo el mundo está capacitado. Bueno, muchas gracias, Sandra. Yo creo que sí estamos capacitados. Nosotros la suerte que tenemos es tener la casuística. Yo siempre lo digo. Tenemos mucha casuística de esto, no tenemos más remedio que ponernos a estudiar y sacar los pacientes adelante. Y sobre todo trabajar en equipo. Los rehabilitadores que están muy sensibilizados con esta patología y que son neurorehabilitadores, te enseñan muchísimo. Vale. Muy bien, pues si te parece, Sandra y Sergio, pues damos ya por cerrado. Te paso la palabra, Sandra, para que lo cierres y gracias de nuevo a todos los asistentes por la participación, que ha sido muy, muy interesante.
Pues como ha dicho el doctor Herrera, gracias a los asistentes, gracias al ponente y al moderador, gracias a Acuña Fontbona de nuevo, gracias bueno, a eso, sobre todo a los asistentes, que son los que hacen que podamos seguir haciendo estas charlas. Entonces, lo único recordaros la próxima webinar, que será el día 24 de noviembre, será el ponente es el doctor Miguel Domínguez Meléndez, del Complejo Hospitalario Universitario de Mérida, y nos hablará de fijación externa circular en el pie y tobillo con casos clínicos. Entonces, creo que también será un webinar muy interesante. Así que os esperamos a todos el mes que viene y bueno, y felicidades otra vez por la ponencia, Sergio. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.